Reciban un cordial saludo de este servidor Ismael Carvajal. Un feliz sábado para todos. Me alegra estar de nuevo en esta iglesia que aprecio mucho. Y me alegra que ustedes estén en este lugar para oír la voz de Dios. Vamos a orar para iniciar nuestro estudio de la palabra del Señor. Vamos a arrodillar, vamos a orar para iniciar nuestro estudio. Señor, aquí estamos. Nuevamente nos humillamos delante de ti como símbolo de que también nuestros corazones en esta hora se humillan, cumpliendo lo que dice tu palabra: el que se humilla será enaltecido. Y queremos, Señor, humillarnos delante de ti porque tú eres grande, poderoso, sublime y eterno. Tú eres nuestro Dios y necesitamos, Señor, que nos ayudes. Para ello lo pedimos en el nombre de Jesús. Pedimos que envíes al Espíritu Santo a este lugar. Reclamamos la promesa de San Juan 16:7. Reclamamos esa promesa de que tú enviarás al Consolador a esta tierra, y en especial a este lugar, para que Él toque nuestros corazones a través de tu palabra. Utilízame, Dios, pues no quiero hablar mi palabra, sino solamente lo que dice Jehová de los ejércitos. En tus manos quedamos, acompáñanos, en el nombre poderoso de Jesús lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Muy bien, mis amados. Quiero que estemos muy concentrados en lo que Dios nos va a hablar en esta hora. Hemos entrado en la etapa decisiva de la historia de este mundo. Si ustedes miran a su alrededor, las señales que el Señor ha prometido que se habrían de cumplir en los últimos días, en San Mateo 24, de una manera especial, se están cumpliendo. Pero hay algo que me preocupa y es de lo cual vamos a hablar hoy. Hay algo que me preocupa y que el Espíritu de Dios ha colocado en mi corazón, y es: ¿estamos realmente preparados para enfrentar los últimos días que espera a este planeta Tierra? No sé cuántos, en base a todo lo que está pasando y a lo que dice la Escritura, entienden que está por terminar la historia de este mundo. No sé cuántos están haciendo realmente planes para el cielo. Pero la palabra del Señor nos muestra que al final de la historia solo habrán dos grupos: aquellos que han aceptado la sangre de Jesús para ser no solamente perdonados de todo pecado, sino que a través del poder del Señor han vencido el pecado en sus vidas. Pero habrá otro grupo que, aunque escucharon el mensaje, que aunque meditaron en el mensaje, aunque oyeron en alguna ocasión acerca de que Jesús murió por ellos, a pesar de eso no permitieron que la sangre del Señor finalmente los perdonase de todo pecado y los hiciese vencedores para poder estar con el Señor por la eternidad. Pero hay algo sumamente especial que va a ser trascendental para que estos dos grupos se den al final de la historia. Y no es coincidencia. No es coincidencia. Hubo un hermano que hace un momento mencionó algo, una obra especial. Y en esta mañana vamos a mirar cuál es esa obra especial que necesita ser hecha en nuestras vidas. Y por lo cual, a pesar de que sabemos que el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, que sabemos cuán grande fue su amor por nosotros, no hay cambios en mi vida, no hay una transformación. Continúo pecando, continúo
hiriendo al Señor, porque cada vez que el pecador continúa pecando, volvemos de nuevo a crucificar al Señor. Fue el pecado lo que llevó a Jesús a morir en la cruz del Calvario. Y fue por causa del pecado que Jesús murió, para que usted y yo fuésemos libertados del poder del pecado y de la condenación del pecado. Porque la palabra del Señor es muy clara cuando habla acerca del pecado. Y dice en el libro de Romanos, habla la palabra de Dios y la trajo. Dice en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 3. Dice allí, en el libro de Romanos capítulo 6, vamos allí, versículo 3, que solo hay una manera para que el hombre, el ser humano, pueda ser libertado del poder del pecado. ¿Y cuál es esa manera? Según el libro de Romanos capítulo 6, versículo 3. Dice la palabra del Señor: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su qué? En su muerte. En otras palabras, cuando el pecador reconoce su condición de pecado, cuando el pecador reconoce, como lo dice en el versículo 23, que la paga del pecado es la muerte, y que ese pecado que mora en mi vida me lleva a la muerte, y la muerte eterna me condena, Cristo abre una panorámica totalmente diferente a la condición del pecador. La condición del pecador, su destino es destrucción y muerte eterna. Pero Cristo nos ofrece totalmente lo contrario. Dice el versículo 23 de Romanos 6 que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. En otras palabras, cuando el pecador reconoce su condición delante de Dios y se entrega a Jesucristo como su único Salvador, reconoce que solo en Él hay salvación y vida eterna, y a través de los méritos de Jesús se entrega a Él a través de las aguas del bautismo, reconociendo que Jesús es su Salvador, está aceptando la muerte de Jesús a cambio de su propia muerte. La paga del pecado es muerte, pero a cambio de nuestra muerte, Cristo nos ofrece su muerte en la cruz del Calvario para decirnos: ya no tienes que morir, yo ya morí por ti. Ya no tienes que pagar la deuda de tu pecado, yo ya la pagué en la cruz del Calvario a través de mi sufrimiento, a través de mi dolor, al haber derramado mi sangre en la cruz. Yo pagué tu pecado y morí en lugar tuyo. ¿No dicen amén? Pero tenemos que aceptar por medio de la fe el sacrificio expiatorio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y aquí es donde viene el grande problema, y en lo cual quiero ir hacia lo hondo. ¿Qué significa aceptar por la fe o ser justificados por la fe? ¿Cuándo realmente yo soy justificado por la fe? ¿Sabían que el bautismo es el inicio de la justificación por la fe, pero no es el final? Y muchos creen que al ser bautizados solamente ya el problema del pecado terminó en su vida. Es el inicio de la victoria sobre el pecado. Es el inicio de la justificación por la fe que debe de obrar en ese pecador que ha muerto al pecado y que ha resucitado a una nueva vida en Cristo Jesús, y que es un proceso diario y continuo hasta que finalmente el pecador vence por completo el pecado y refleja en su imagen, en su carácter, el carácter de Cristo. Y al final, cuando usted mira cómo es el carácter de Jesús, usted puede contemplar a Jesús, que Jesús venció sobre todo pecado siendo uno de nosotros. Tomó nuestra naturaleza, vivió en medio de este mundo, pero venció el pecado en la carne para darnos
enemigo también podemos vencer por su gracia y por su poder. Amén. Muchos descienden a las aguas del bautismo, pero aquí viene el punto clave. ¿Por qué muchas veces no hay una transformación en mi vida? A pesar de que ya acepté al Salvador, como lo dice aquí, ya fui sumergido en las aguas del bautismo aceptando su muerte, es la única manera. El símbolo del bautismo no salva a nadie, pero el no hacerlo significa que yo rechazo la muerte de Jesús en mi lugar. Porque lo acabamos de leer. Dice que cuando una persona es sumergida en el bautisterio, así como Jesús fue nuestro ejemplo, dice allí: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué ocurre por medio de la fe? ¿Qué ocurre a través de este simbolismo? Versículo 4. Dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. En otras palabras, no tenemos que morir literalmente. A través del símbolo del bautismo estamos aceptando la muerte que Jesús murió a cambio de nuestra. O sea, en otras palabras, de una manera simbólica, a través del bautismo queda registrado en el cielo que ya ese pecador, si permanece fiel a Cristo Jesús, si permanece en Jesús, dice Romanos 8:1, para ese pecador ya no hay condenación. Ya no tiene que pagar el precio de la ley de Dios. Por eso, quien vive lejos de Dios, que no ha aceptado su sacrificio para ser perdonado, está bajo la ley. En otras palabras, está bajo la condenación de la ley. Pero cuando hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, hemos salido de estar bajo la condenación de la ley y ahora hemos sido salvos por la gracia y el perdón de nuestro Salvador. Pero aquí está el punto vital. El problema no es aceptar el perdón del Señor, porque Él lo ofrece gratuitamente para todos. El problema es permanecer en ese perdón. El problema es permanecer en Cristo Jesús. Y ahí es donde la mayoría fallamos. ¿Y saben por qué es tan importante eso? Porque de nada sirve que yo haya aceptado a Jesús como mi Salvador y que Él haya perdonado mis pecados si yo vuelvo a la misma condición. ¿De qué sirve yo traer la ropa sucia? Acabó de llover, un barrial terrible, entré, me cambié, me bañé, me coloqué ropa limpia. ¿De qué sirve haberme cambiado, haberme bañado y volver nuevamente afuera donde está sucio, donde hay lodo, donde está lloviendo? ¿Qué pasa con esa ropa limpia que me he colocado? ¿Qué vuelve a pasar con esa ropa limpia? Vuelve a la misma condición. ¿Saben? Lo mismo es cuando aceptamos a Jesús y seguimos la vida que veníamos trayendo. Lo mismo sucede cuando pedimos perdón cada día. Señor, perdóname, soy un mentiroso. Señor, perdóname, tengo resentimiento y odio en mi corazón. Pero ¿de qué me sirve decirle al Señor perdóname si al siguiente día no le permito a Él? En ese momento en que el Señor me perdona, si realmente me ha arrepentido. ¿Saben? El perdón de Dios tiene una condición específica. Para que el perdón de Dios sea efectuado en mi vida, tengo que abandonar el pecado. O sea, que cuántos pecados quizás tenemos acumulados en el cielo que no han sido perdonados, aunque usted lo haya confesado y le haya pedido perdón al Señor. Uno de los primeros requisitos, en realidad son tres. Primero, arrepentirnos, confesarlo. Y no digo que para arrepentirnos tenemos que reconocer el pecado. Si no hay reconocimiento, no hay arrepentimiento. Arrepentimiento, confesarlo y abandonarlo. Muchos solo nos arrepentimos, pero el verdadero arrepentimiento trae como resultado el abandono del pecado.
En otras palabras, si quizás usted, entre comillas, dice que se ha arrepentido, pero no ha abandonado el pecado, ese arrepentimiento no es genuino delante de aquel que mira el corazón y pesa nuestras intenciones. Y usted dirá, ¿y de dónde sacó el hermano eso? Si él vino a hablar palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 28. Vamos a ir aquí. Yo tengo que sustentarle todo con la palabra, si no, no me crean, soy mentiroso. Si no lo dice la palabra del Señor. Proverbios, capítulo 28, versículo 13. ¿Qué pasa si yo no abandono ese pecado, aunque lo haya confesado, aunque entre comillas me haya arrepentido? O sea que usted puede deducir que alguien realmente se ha arrepentido del pecado cuando esa persona es una persona diferente. Cuando ahora ya no hace lo que antes hacía, cuando ahora ya no practica lo que antes practicaba, ese arrepentimiento sí es verdadero delante de Dios, porque produjo en su vida un cambio. Y ahora vamos a mirar quién es el que produce ese cambio, porque ahí es el punto central. Lo estoy guardando para la parte central de este tema. ¿Quién es el que produce todo eso en nuestra vida? ¿Y por qué es tan importante esta experiencia en tu vida y en mi vida con respecto al pecado? Porque si el pecado no es perdonado y no es abandonado, hermanos queridos y amigos, de nada sirve que Jesús haya muerto por mí en la cruz del Calvario. Porque precisamente el Salvador murió no para que sigamos en el pecado, sino para perdonarnos y que tengamos acceso a la salvación y a la misericordia de Dios, para que finalmente el pecado sea eliminado por completo de mi vida. Fue el pecado lo que llevó a Jesús a tener que entregar su vida en la cruz del Calvario. Cuando usted mire y recuerde el sacrificio del Señor, que debe ser todos los días, no solamente en una semana, todos los días usted debe reflexionar. ¿Saben por qué? Porque es la única manera para recordar cuán terrible es el pecado y por qué debo de aborrecerlo en mi vida y debo permitir que el Señor me transforme a través del Espíritu Santo. Porque cuando usted contempla el sacrificio de Jesús, casi siempre nos emocionamos y decimos cuán grande es el amor de Dios. Cuánto me amó el Señor a morir por mí en la cruz del Calvario. Y nos extasiamos en el amor de Dios. Pero la otra cara de la moneda del sacrificio de Jesús, aparte del amor de Dios, es cuán terrible y horrendo es el pecado. Porque por ese pecado Jesús tuvo que derramar su sangre por mí en la cruz. Si el hombre no hubiese pecado, Jesús no hubiera tenido necesidad de morir en la cruz del Calvario. En otras palabras, Él murió por culpa tuya y por culpa mía. ¿Saben por qué? Porque la Biblia define aquí, Proverbios 28:13, el que oculta sus pecados no prosperará. Pero el que los confiesa al reconocerlo y arrepentirse del pecado, pero no solamente los confiesa, ¿qué dice al final? ¿Qué debe hacer el pecador con el pecado? Apartarse. ¿De qué sirve que el Señor me limpie del pecado si vuelvo otra vez a donde me ensucio? Si vuelvo otra vez por el camino del mal. Si vuelvo otra vez a la mentira, si permito que nuevamente el corazón se me llene de amargura, de odio, de ira, de resentimiento, y no le permito al Señor que me transforme a través del poder del Espíritu Santo, el cual quiere reproducir en nosotros, que nosotros podamos dar el fruto más anhelado que el Señor quiere dar en el corazón de todo pecador, es el fruto del amor. Y a través del fruto del amor viene la paz, la paciencia, el gozo, la benignidad, la templanza, el poder para que nosotros podamos resistir la tentación, porque amamos por encima de todo a aquel que nos amó en la cruz del Calvario. Solo cuando usted y yo recibamos el amor del cielo que quiere el Espíritu Santo derramar en nuestros corazones, es cuando comprenderemos
que realmente debemos entregarlo todo, porque el Señor lo entregó todo en la cruz para salvarnos del pecado y de la condenación del pecado. Por eso, de nada sirve confesar mi pecado si continúo en el pecado. Quiero que vayamos al libro de San Juan. Ahora sí vamos a ir al punto central. ¿Cómo puedo, después de haber aceptado el perdón de Jesús, cómo puedo yo permanecer en ese perdón? ¿Cómo puedo llegar a vencer el pecado de mi vida? San Juan capítulo 16. San Juan capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, dijo el Señor. Y escuchen lo que dice aquí, hermanos. ¿Por qué es tan importante esas palabras que el Señor Jesús citó antes de irse de este planeta Tierra? ¿Por qué es tan importante la obra del Espíritu Santo en esa tierra? Porque sin la obra del Espíritu Santo, usted y yo nunca vamos a comprender el sacrificio que Jesús hizo en favor de nosotros. Y por eso es que continuamos pecando y pecando y pecando y pecando y nunca dejaremos de pecar. ¿Y sabe qué pasa si nunca dejamos de pecar? Si no estamos a cuentas cada día con el Señor, abandonando cada pecado que el Señor nos va mostrando, finalmente el pecado me condenará. La paga del pecado es la muerte. Y Dios no desea eso para ninguno, porque para eso Jesús murió, para darnos salvación y vida eterna. Amén. Pero vamos a mirar por qué es tan importante la obra del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Vamos a mirar qué dice el Señor. Dice: porque yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Y aquí viene el punto importante, versículo 8. ¿Por qué convenía que el Espíritu Santo, que es el otro Consolador, que es la otra persona de la deidad, viniera a ese planeta Tierra? ¿Por qué convenía que el Espíritu Santo viniera para terminar la obra que Jesús inició? En otras palabras, si el Espíritu Santo no hace esa obra en usted y en mí, la obra que Jesús inició nunca será terminada. Nunca. ¿Y saben por qué? Vamos a mirar el versículo 8. Y cuando Él venga, ¿cuando venga quién? El otro Consolador. ¿Y quién es el otro Consolador? Si usted mira el subtítulo que hay en la parte de arriba que dice la obra de quién? Del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá a Ismael. ¿Quiénes son los que habitan en este planeta Tierra? ¿Quiénes son los que necesitan ser convencidos del pecado? ¿Quiénes? Nosotros, porque nosotros somos pecadores. Convencerá a Ismael. Coloque ahí su nombre. El Espíritu de Dios ha sido enviado, hermano, hermana, amigo y amiga, para convencerte a ti, convencerte a mí en primer lugar de qué. Pregunto, ¿es grave el pecado delante de la presencia de Dios? Mire la cruz del Calvario. ¿A dónde llevó el pecado a nuestro Salvador? Al inocente, al Hijo de Dios. ¿A dónde lo llevó? A morir. A morir de una manera que Él nunca merecía eso. Pero Él lo hizo por amor a nosotros. Amén. Por eso la primera necesidad del hombre es que sea convencido del pecado.
y el único que nos convence del pecado se llama el Espíritu Santo. Amén. Ahora la pregunta es, ¿cómo nos convence el Espíritu Santo del pecado? ¿Cómo te convence a ti el Espíritu Santo del pecado? ¿Saben cómo? El único lugar donde se define el pecado es aquí, en su palabra. La palabra de Dios define qué es pecado. ¿Qué es pecado? ¿Y quieren saber qué es pecado? Para que ustedes sean convencidos por el Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice ahí que cuando el Espíritu Santo venga, dice el versículo 13, que cuando Él venga a convencernos de pecado, lo hace cuando Él nos guía a toda verdad. Vamos a ir a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, y vamos a mirar cuál es la definición del pecado según San Juan. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. ¿Qué es pecado para Dios? Según San Juan, 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. Y aquí está hablando el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios fue el que reveló, el que inspiró las Sagradas Escrituras. O sea que cuando usted escudriña la Biblia y cuando usted escucha la voz de la Biblia, está escuchando la voz de ¿quién? Del Espíritu de Dios. Él te está convenciendo de lo que es pecado, de lo que debes abandonar, de lo que debes cambiar. En otras palabras, cuando tú y yo rechazamos la palabra de Dios, cuando oímos y decimos, oiga, qué extraordinario tema, qué hermoso, pero seguimos la vida que llevamos y no hay un cambio, una transformación, no hay una diferencia en mi vida y rechazo la palabra, en una u otra manera estoy rechazando la obra del Espíritu de Dios en mi vida. Cuando usted tiene la oportunidad de estudiar la Biblia en la casa y usted no toque la palabra de Dios, usted está rechazando la obra del Espíritu de Dios en su vida, lo que el Espíritu de Dios puede hacer en usted. ¿Sabe por qué hay tanta ignorancia hoy en el mundo y tantas personas engañadas hoy en el mundo? Porque están rechazando la obra del Espíritu Santo. No hay tiempo para estudiar la palabra de Dios. Por eso no tenemos el discernimiento para saber qué es pecado, para saber qué está mal en mi vida y para poder decir, Señor, ayúdame. Y entonces llegamos a la conclusión, así como estoy ¿qué? Estoy bien. Pero la palabra del Señor dice en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, vean cómo define el pecado. Todo aquel que comete pecado infringe ¿qué? Infringe también la ley, pues el pecado es infracción de ¿qué? ¿Y de cuál ley está hablando el apóstol Pablo? Solamente hay una ley que Dios escribió con su propio dedo y es la ley de los 10 mandamientos. Y hermano, qué triste que hoy el mundo ha echado por tierra la ley de Dios y algunos se han atrevido a decir que esa ley fue clavada en la cruz. Que ahora como Cristo murió, ya no es necesario guardar la ley. Qué incoherencia, si Jesús precisamente murió porque la ley nunca puede ser quitada. Jesús murió porque la ley exige del transgresor condenación. Por eso estamos bajo la ley los que vivimos en el pecado. El que no abandona el pecado está bajo la ley, está bajo la condenación de la ley, porque la Biblia dice que el que comete pecado es porque ha transgredido la ley de ¿quién? La ley de Dios. En otras palabras, es que si usted va aquí a un supermercado y se echa cualquier cosa que no es suya en el bolsillo y las cámaras lo detectan y la policía viene y lo coge, ¿usted cómo queda? Bajo la ley. Pues en esa misma condición, pero de una manera más terrible, estamos todos los pecadores que no hemos querido abandonar el pecado y que no hemos querido aceptar que el Señor venga a rescatarnos del problema de la ley. Así que el Señor ya pagó nuestra fianza.
Ahora ya no estamos bajo la ley porque Jesús pagó la fianza para que quedáramos libres y perdonados de esos pecados que hemos cometido y que nos llevan a la condenación. Pero eso significa que entonces el problema es la ley, entonces tengo que quitarla para que no vuelvan a coger robado. ¿O cuál es el problema? ¿Quién es el problema? ¿Dónde está el problema? En mi mente y en mi corazón. Yo tengo que permitir que el Espíritu de Dios me transforme ese hábito de robar, ese hábito de mentir. Eso que dice la Biblia que no debemos hacer, porque hay un mandamiento en la ley de Dios que dice no hurtarás o no robarás. ¿Saben, mis amados? Ese pensamiento que Satanás ha metido en el mundo es lo que tiene a este mundo lleno de maldición. Ustedes se han puesto a pensar si el ser humano guardase la ley de Dios, si viviese en obediencia a la ley de Dios, esa ley por la cual Jesús tuvo que morir para pagar la deuda de nosotros, si el ser humano obedeciese la ley de Dios, los 10 mandamientos, ¿cuán diferente sería este mundo? No habría necesidad de chapas, de candados, de colocarle candado a las motos, no las robarían. Porque todo el mundo obedecería el 8º mandamiento que dice no robarás. Nadie se acabaría con homicidios. Nadie le quitaría la vida a otro porque hay un mandamiento que dice no matarás. Todos buscarían a Dios y le darían el primer lugar. Porque hay un mandamiento que dice no tendrás dioses ajenos delante de quién, de mí. Y si hablamos del sábado, todos estarían reunidos el sábado, adorando y glorificando al Creador, porque el día sábado es el día que Dios estableció para que le reconociésemos como el Creador de todas las cosas, porque Él hizo todas las cosas en 6 días y reposó en el 7º día, para que tú y yo reposemos con Él y podamos recordar que venimos de la mano de un Dios Creador de todas las cosas. Y no solamente reposó en el día 7º después de haber creado todas las cosas, sino que después de haber muerto en la cruz del Calvario, ¿saben dónde se pagó y en dónde se venció la muerte? En la cruz. No fue en la resurrección. La Biblia dice que el Señor venció la muerte en la cruz, porque allí pagó nuestra deuda. Allí hubo el cambio por la vida eterna de nosotros. Vamos a mirar si así lo dice la palabra de Dios. Vamos a ir aquí a Hebreos, capítulo 2. Por eso Jesús descansa en el día sábado, descansa luego de haber completado su obra de redención al morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados y haber vencido la muerte. Versículo 14 dice así: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. ¿Cómo venció Jesús la muerte? Y al que tenía el imperio, ¿cómo? A través de su muerte en la cruz del Calvario. Y dice el versículo 15: y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda su vida sujetos a la servidumbre, o sea, a la servidumbre del pecado, a tener que morir eternamente sin esperanza. Cristo cambió eso y hoy nos da la oportunidad de vida eterna si le abrimos nuestro corazón y si aceptamos la voz del Espíritu Santo que nos quiere convencer en primer lugar de pecado. Escucha, hermano, nunca llegaremos a comprender la santidad si primero no comprendemos nuestra condición con respecto al pecado. Nunca anhelaremos ser cada día mejores y santos delante de Dios si primero el Espíritu de Dios no me convence de mi pecado. Porque leímos allí en 1 de Juan, vamos nuevamente a 1 de Juan, a San Juan capítulo 16, leímos que la primera obra del Espíritu Santo es convencer al hombre ¿de qué? De pecado, al mundo de pecado. Pero luego dice que después
persona ha sido convencida de pecado, o sea, reconoce que es un pecador, el Espíritu Santo lo guía a la justicia. Y la pregunta es: ¿quién es mi justicia? ¿Quién es tu justicia? ¿Quién es? Cristo Jesús. En Él podemos ver la personificación de la ley de Dios. ¿Usted quiere ver la ley de Dios claramente? Mira a Jesús. Él obedeció todos los mandamientos de su Padre. Él amó a Dios por encima de todas las cosas. Él no adoró ninguna imagen. Él no tomó el nombre de Dios en vano. Él observaba cada sábado, iba a la sinagoga, hacía el bien en el día de reposo. Él no mató a nadie, no hirió a nadie, porque aún con nuestra palabra podemos matar a otra persona. Él no cometió adulterio, él no hurtó, él no habló falso testimonio de nadie, él no codició nada de lo que dice el mundo. Dice que no tenía ni dónde recostar su cabeza. Lo dejó todo para venir a ser pobre, para que por medio de su pobreza nosotros fuésemos ricos a través de su gracia y de su misericordia. Amén. Y por eso dice aquí que Él, el Espíritu de Dios, viene luego de que el pecador es convencido, nos muestra la justicia, nos muestra a Cristo, nos muestra su ley, su vida de perfección, para decirnos que Él no solamente quiere perdonarte, sino quiere que tú seas como Él, que tú seas perfecto, que tú venzas en su nombre. Pregunto: ¿es posible vencer el pecado? ¿Es posible vivir una vida semejante a la de Jesús sin caer en el pecado? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que la Biblia dice que sí es posible? ¿Ustedes qué dicen? Solamente voy a citar los textos, hay muchos más, pero por el tiempo con dos es suficiente y son claritos. Uno, usted se lo sabe. Filipenses capítulo 4, versículo 13, ¿qué dice? Búsquenlo en la Biblia que no lo sabe. Todo lo puedo en quién. Usted se siente débil frente a alguna tentación, frente a algún problema, frente a algún pecado, pues caiga de rodillas y reconozca ese pecado y diga: Señor, todo lo puedo en ti, yo puedo vencer esto. Esto no me puede seguir venciendo, esto no me va a destruir, porque todo lo puedo en quién. En Cristo, porque Él me fortalece. Y vean este otro texto, ahí mismo en el libro de Hebreos capítulo 2. Vamos a mirarlo. Vean lo que dice Hebreos capítulo 2. Sigamos allí en el versículo 17. Muy tremendo texto, escucha. No hay excusa para permanecer en el pecado. El Señor no solamente quiere perdonarnos, sino quiere que usted y yo venzamos finalmente ese pecado. El Señor quiere dejar de perdonarnos. ¿Saben qué es el sueño de Dios sobre todo pecador? Ya no volver a perdonar a nadie. Por allá escuchó un amén. O sea que los demás quieren seguir pecando para que el Señor los siga perdonando. A veces ese es el pensamiento que tenemos. El Señor me perdona, sigo en el goce, sigo tomando las cosas en juego, sigo tomando la voz del Espíritu Santo cuando yo quiera, cuando no, vivo mi vida alegre. El Señor sueña con que ya no tenga que perdonar a nadie, porque todos hemos abandonado el pecado y permanecemos en santidad, sin necesidad de que Él nos perdone, porque estamos en Cristo. Y el que permanece en el Señor, dice Romanos 8:1, ya no hay condenación para los que están en quién, en Cristo Jesús. Amén. Y vean lo que dice este versículo extraordinario que siempre ha impactado mi vida. Versículo 17, Hebreos 2:17 dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Pregunto, ¿Jesús fue como uno de nosotros? Sí, hermano, no tuvo ventaja. Él vivió como uno de nosotros, sintió la tentación en su carne, fue tentado según nuestra semejanza. Ahí lo dice. Por lo cual, debiendo ser semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y ahora vean el punto clave: el Señor no solamente quiere perdonar mi pecado. La obra del Espíritu Santo no solamente es convencerlo a usted del pecado para que usted vaya y pida perdón.
La obra del Espíritu Santo se extiende más allá que eso. Es convencerte de su justicia. Es que usted y yo vivamos de acuerdo a la justicia de Dios, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su vida. Ahí es donde viene el verdadero cambio en la vida del pecador. Cuando es convencido de que no puede seguir pecando y viniendo al Señor nuevamente, lo mismo. ¿Sabe para qué deberíamos ir al Señor? Quizás cuando hay cosas en nuestra vida que muchas veces no detectamos, pero qué triste que llevamos a veces 8, 10, 15, 20 años con los mismos problemas de siempre, con el mismo mal temperamento, con las mismas mentiras, con la misma pereza espiritual. Qué triste que llevemos tanto tiempo y los mismos problemas. Qué lindo que todo eso ya quede atrás. Y si hay algo nuevo que surge que no me había dado cuenta, puedo decir: Señor, perdóname ahora por eso, que esto sí yo no me he dado cuenta. Esa debería ser nuestra experiencia diariamente hasta que finalmente alcancemos la perfección en Cristo Jesús. Pregunto: ¿es posible? Vamos a leerlo. No me crean a mí. Dice el versículo 18: pues en cuanto a Él mismo padeció siendo tentado. Pregunto: ¿Jesús sintió la tentación en su carne? Sí, como usted la siente, hermano. Pero gloria al Señor, Él nunca se dejó vencer de la tentación y Él promete, vea lo que promete. Pues Él, en cuanto a Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso. ¿Cómo dice el Señor? ¿Qué es lo que quiere darnos a nosotros como pecadores arrepentidos? ¿Qué es lo que quiere darnos? Poder. Es poderoso para socorrer a los que son ¿qué? ¿Y sabe a través de quién nos da ese poder? A través del Espíritu de Dios. Es esa voz que te dice: no lo hagas. Teme a Dios y dale gloria en tu vida, aunque nadie te está mirando. Recuerda que hay un testigo siempre en el lugar más oculto. En el lugar más oscuro siempre va a haber un ángel del Señor anotando lo que haces en tu vida. ¿Y saben por qué? Porque la tercera obra del Espíritu Santo, según San Juan capítulo 16 versículo 8, es convencer al mundo de juicio. En otras palabras, que muy pronto tendremos que rendir cuentas ante Dios. Y si usted y yo no somos convencidos del pecado y no vivimos de acuerdo a la justicia de Dios para que el pecado quede destruido en mi vida, cuando el Señor me llame a juicio, tendré que comparecer ante el tribunal del Señor. Y ese día se va a determinar quién realmente es un verdadero hijo de Dios. Aquí podemos mostrar una fachada, aquí podemos vestirnos bonito, aquí podemos aparentar muchas cosas, pero Dios, quien mira el corazón y sabe la vida que tú llevas y la vida que yo llevo, ante Él tendremos que rendirle cuenta. Y el Espíritu de Dios, luego de que usted vive esa experiencia de abandonar el pecado, de permanecer en la justicia de Cristo, entonces cada día vive la expectativa: Señor, ayúdame para no caer, no quiero morir en el pecado. ¿Cuántos desean decirle al Señor: aquí estoy, transfórmame? No solamente quiero ser perdonado, sino quiero ser transformado de toda manera para vivir para siempre conmigo.